Hi teacher, my name is Laura Daniela Sanchez Guevara. I am from Oaxaca. I am 24 years old. I am studying business administration. A mí me correspondió el ejercicio E. En este ejercicio evidenciamos tres premisas. La primera, P, la segunda, Q y la tercera, R. En donde P sería la educación es un derecho humano. Q, la educación es un importante motor del desarrollo. Y R, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. De esta manera tenemos la proposición R, disyunción de P, conjunción de Q. Aquí debemos tener en cuenta el lenguaje simbólico junto con sus conectores. Evidenciamos que hay una disyunción, que sería esta, y la conjunción, que sería esta. Entonces, debemos escribir la proposición del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. En este caso, lo que debemos hacer es reemplazar las premisas por la parte de por las oraciones que tenemos aquí en la partecita de arriba. Entonces, aquí nos quedaría de la siguiente manera. La educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, o en este caso sería disyunción, o la educación es un derecho humano y tenemos la conjunción, y quedaría y la educación es importante motor del desarrollo. En conclusión, quedaría la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, o la educación es un derecho humano y la educación es importante motor para el desarrollo. De esta manera nos quedaría el lenguaje natural. Ahora nos pide generar una tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico, y además de eso también determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para realizar esta tabla debemos tener en cuenta el número de premisas. Entonces, como nos explicaban los tutores, debemos basarnos en la ecuación 2 a la n. En este caso tenemos 3 premisas, debemos multiplicar 3 veces 2. Entonces eso nos da un total de 8. Ahora debemos fijarnos en las columnas, es decir, ya tenemos 8 filas. Ahora vamos a mirar cuántas columnas nos debemos hacer en nuestra tabla. En este caso tendremos que colocar la columna de P, la columna de Q y la columna de R. Luego, según las normas, seguirían las negaciones, pero en este caso no tenemos una premisa o una proposición con negaciones. Entonces seguimos con lo que está en el paréntesis. En este caso sería P, conjunción de Q. Y en la última columna iría toda la proposición completa, que sería R, disyunción de P, conjunción de Q. Por lo tanto, tenemos una tabla de 8 filas con 5 columnas. Ahora, para la primera proposición, para la primera columna, tenemos a P. Entonces aquí vamos a tener 4 verdades y 4 falsedades. Para la segunda columna, que es Q, tenemos 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Para la columna 3, que es R, tenemos una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. En la columna 4, que es P, conjunción de Q, en este caso tenemos una conjunción. Lo que nos dice verdadero si las dos son verdaderas, las demás serían falsas. En este caso, tenemos a P verdadera, R verdadera, quiere decir que es verdadera. P verdadera, Q verdadera, perdón, me equivoqué. P verdadera y Q verdadera, tenemos una verdad.
la segunda P verdadera, Q verdadera, tenemos otra verdad. En este caso tenemos ahora P verdadera, Q falsa, es decir, que todas las demás ya no tenemos ninguna otra verdad, dos verdades, ¿no? Las demás serían falsas. Ahora tenemos a la proposición completa. R disyunción de P conjunción de Q. En este caso nos vamos a fijar en esta columna y en esta columna. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí tenemos una disyunción, perdón, aquí nos vamos a fijar, sí, en esta ecuación entonces tenemos una disyunción. ¿Qué nos dice la disyunción? Falso si las dos son falsas, las demás son verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos a R verdadera y P conjunción de Q verdadera, quiere decir que es verdadera. R verdadera, P conjunción de Q, perdón, R falsa, P conjunción de Q verdadera, quiere decir que es verdadera. Entonces nos vamos a fijar en que las dos sean falsas. Tenemos aquí esta falsa, entonces sería falsa. Estas dos falsas serían falsa, estas dos falsas, esta sería falsa. Las demás serían verdaderas. Ahora debemos determinar si la tabla nos da una tautología, contingencia y contradicción. La tautología nos dice si todo el argumento es verdad, sería tautología si todo el argumento fuera verdad, es decir, que todas las de aquí fueran verdad. La contingencia nos dice combinación de verdades y falsedades. En este caso vemos verdades y falsedades, lo que quiere decir que esta sería contingencia, porque no es una contradicción. Porque para que esta tabla fuera una contradicción, esta columna tendría que ser todas falsedades. Y nos damos cuenta que tiene verdades como falsedades. Entonces, en conclusión, esta tabla y esta proposición es una contingencia. Y eso sería todo, profesora. Muchas gracias.